¿Ya se ve? No. Se los voy a dejar de tarea. Me dicen ahorita si se ven. Si no, para volver a abrir la pantalla. Ya, profe. Ok. Quedaron unos puntos gigantes, pero cada uno de ellos corresponde al inverso de sus datos. ¿Vamos bien? Como están ya bastante ajustados estos datos, ¿en qué cuadrante están todos mis datos? Pues solo los veo en aquí no se ve el eje Y, pero aquí estaría el eje de las Y. Están en el primer cuadrante. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que me interesan? Bmax. ¿Cómo conozco Bmax? Pues necesito ver que se corte el eje de las Y. Y ahora, ¿cómo conozco Km? Pues necesito ver que se corte el eje de las X. Se los voy a mover. ¿Qué puedo hacer para esto? Pues simplemente seleccionen su serie de puntos con el botón izquierdo y luego botón derecho. Les aparece un menú donde debería aparecer ecuación de la recta en Excel. Como no estoy en Excel, va a variar un poco de cómo lo estoy viendo. Y ahora espero encontrar dónde se grafica eso. De cambiarlo a líneas. Ay, no, está muy feo. Y a lo mejor descubro que no encuentro dónde está esto. Seleccionando sus datos, botón derecho, les debe de aparecer un menú y les debe de aparecer ecuación de la recta, me parece, o línea de tendencia. Aquí le voy a pedir línea de tendencia lineal. Me dicen si se ve una línea de tendencia lineal. ¿Sí se ve Sí, ya ya la apareció. línea? Profesor. Ok, ya tengo la línea, pero ¿qué desventaja tiene? Sigue en el primer cuadrante. ¿Qué debo de hacer? Pedirle que prolongue todo esto. ¿Para qué? Para que pueda cortar el eje de las Y. Entonces, dentro de sus datos, de su gráfico, nuevamente vuelvan a oprimir botón derecho. ¿Qué varía aquí el programa? Botón derecho donde estaba línea de pendiente, línea de tendencia. También les debe de aparecer un cuadro que dice ecuación de la recta. Con eso les va a dar la ecuación de la recta y dentro de ese mismo menú, en la parte hacia abajo les debe de aparecer, ustedes, no me acuerdo si es en el recuadro en la parte de arriba, para que cruce el eje de las Y y cruce el eje de las X. Entonces, por favor, revisen. Porque estoy utilizando, aquí ya le pedí, estoy utilizando otro sistema diferente a Excel. Hace lo mismo, pero el menú es diferente. Entonces,
Si están en Excel, seleccionan su línea de puntos, le piden que corte el eje de las Y y que corte el eje de las X. Y les va a solicitar dónde quieren que corte en X. Y ustedes simplemente verán los valores. ¿Sí? ¿Vamos bien? Perdón, pero es otro sistema. Les quería mostrar, pero es otro sistema. De aquí sería botón derecho, les aparece su recuadro para que ustedes trabajen con la parte donde quieren que les aparezca, donde corte, si quieren que corte en Y, si quieren que corte en X, entonces ustedes les van a dar X0 y con eso el gráfico les empieza a aumentar, a prolongar la línea de tendencia. Perdón, aquí ya me voy a perder con ustedes y los voy a hacer más, los voy a revolver más en eso. Bueno, hasta aquí sería una aproximación al método de doble recíproco en Excel. ¿Dudas? De tarea, revisen bien Excel, por favor, porque tengo otro sistema diferente. Pero hasta aquí es simplemente que ya ustedes soliciten con sus datos que se alarguen para que cruce el eje de las Y y cruce el eje de las X. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Perdón, pero ya no tiene caso ni que les diga porque sería otro valor. ¿Se nota la ecuación de la recta? Sí. Ok, Sí, sí, entonces se ve. anoten por favor la ecuación. Anoten la ecuación de la recta, y igual a .0014, x más .0111. Allí en su cuaderno. Tienen sus datos, ya les di una aproximación en Michaelis, les estoy dando otra aproximación en Lingüiverburg, y ahora viene la parte importante. ¿Dónde corta el eje de las 10 aprovechando mi ecuación de la recta? ¿Dónde cortaría? Si recuerdan la ecuación de la recta, simplemente es y igual a mx más b. Y ahorita ustedes están viendo y igual a mx más b. ¿Quién Podríamos era b? obtener de ese profe cuando X y Y, bueno, cuando se intersectan con los ejes, ¿no? Con esa ecuación, para más fácil. Eso es a lo que quiero llegar. Como ya no les supe explicar cómo cruzar los ejes, allí se los debo. De tarea voy a revisar Excel y les platico y les doy un ejemplo, pero por lo pronto tengo un sistema diferente. ¿Qué quiero? Ya veo la ecuación de la recta. Ahí está la ecuación de la recta. Ahora, ¿para qué me sirve? Voy a aprovecharla. Vamos a trabajar con la ecuación de la recta. Les voy a cambiar de imagen. Me dicen si se ve la imagen o no. Déjenme ver dónde estábamos. Ok. No, no quería esto. Ya se cambió. ¿Se ve el gráfico?
Sí, Ok. Ahora, tenía mi ecuación de la recta. ¿Para qué me servía esa ecuación de la recta? Voy a quitar mis puntos que están aquí. ¿Para qué me servía la ecuación de la recta? para sacar la intersección con los ejes. Para sacar la intersección con los ejes. Entonces yo sabía que la ecuación de la recta era y igual a 0.0014 x más 0.011. Esa es mi ecuación de la recta. Ahora, ¿qué más sé? Ya me aprendí la ecuación de la recta. Quiero creer que ya me aprendí la ecuación de la recta. Porque y es igual a ¿quién? Mx más b. ¿Sí se ve mi ecuación de la recta? Sí, Ok, entonces yo tengo una ecuación que ya la hice en Excel y esa va a ser mi aproximación. Yo ya vi que mis datos quedaban solo en este cuadrante y no me estaban tocando Y, pero yo puedo saber quién es esta letra B. y ordenada al origen. La ordenada al origen. ¿Y eso qué quiere decir? Está bien, pero ¿qué quiere decir? Porque ya luego tengo mis dudas. Cuando se intersecciona con el eje Y. Cuando corta el eje de las Y. Entonces, esta letra o el valor de esta letra B la puedo colocar aquí. ¿Sí? Entonces, B es este punto. ¿Dónde corta mi gráfica el eje de las Y? Pues en punto 011. ¿Se entiende eso? Sí, Entonces, B va a ser igual a ¿quién? 0.011. Ahí es donde corta el eje de las Y. ¿Y qué representa B? Recuérdenme. velocidad máxima. El inverso de la velocidad máxima. Eso. B es igual a 1 entre B max. B vale 0.011 y va a ser igual a el inverso de B max. Entonces, si yo quiero conocer B max, ¿qué debería de hacer? Pues despejar B max igual a ¿quién? A 1 sobre el valor de B. A 1 sobre B. Y eso sería igual a ¿quién? A 1 sobre 0.011. ¿Sí? ¿Se entendió esto y se ve en la imagen? B valía 0.011 y es igual a el inverso de B max. Si yo no quiero conocer el inverso de B max, quiero conocer B max, simplemente despejo. B max sería igual a 1 sobre B y eso sería igual a 1 sobre el valor de B, que era 0.0011. Aquí es donde está cortando el eje de las Y. Ahora, ¿cuál me falta? El inverso de km. El inverso de KM. ¿Dónde encuentro el inverso de KM en mi gráfico? Pues hasta aquí, ¿dónde? Y no es solo el inverso, es menos el inverso de KM, donde corta el eje de la X. Es un punto
en X, cuando Y vale ¿cuánto? Si yo quiero conocer este punto aquí en X, ¿cuánto debe de valer Y? 0. Cero. 0. Entonces, ¿qué debo de hacerle a mi ecuación de la recta? Igualarla a 0. Entonces, igualarla a 0. Entonces, en lugar de Y, ¿qué debo de poner? Un 0. Y ahora, ¿qué debo de hacer? Despejar a quién. ¿Qué es lo que quiero conocer? Despejar X. X. Despejar X. Entonces, allí en mi cuaderno empiezo a escribir. Quiero conocer X cuando Y vale 0. Entonces, X, nuestras X va a ser igual a quién? B sobre M. Bueno, sobre la Menos pendiente. B sobre M. Sobre M. Y ahora sí, y esto va a ser igual a quién? A menos B, 0. Muchos 0.11 entre 0.0014. Y ahora ya conocería a quién. Una calculadora. Eso va a ser X. Una calculadora. Rápidamente. 7.85. 7.85. Entonces, ahora yo ya sé que X vale 7.85. ¿Vamos bien? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí. Ok, Bueno, es entonces, negativo. ok, entonces esa es una parte importante. X va a ser igual a menos 7.85. ¿Y esto es igual a quién? A menos el inverso de KM. El inverso efectivamente de KM. Y nuevamente ocurre lo mismo. ¿Yo quiero conocer el valor de menos el inverso de KM? No. Quiero conocer cuánto vale KM. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Despejar KM. Y entonces despejamos KM. ¿Cuánto me va a dar? Entonces si yo despejo KM, va a ser igual a ¿quién? A menos 1 sobre menos 7.85. Y entonces eso me va a dar ¿cuánto? $7.87. ¿Segura que el inverso me da 7.87? 0.127. 0.127. Entonces eso sí ya te parece un poco más. Y entonces ese sería mi valor de KM. ¿Se entendió lo que hicimos? Sí. Ok. Ahora, estos serían ya mis datos. A partir de una serie de datos que no me cortaban el eje de las Y, si lo hice en Excel, puedo obtener la ecuación de la recta. Ya con la ecuación de la recta, pues yo ya sé en dónde está cortando el eje de las Y, que eso es mi letra B, corresponde a B. Allí está. Ya el valor como tal de Bmax, deberé de obtener el inverso para conocer Bmax. Que por cierto, aquí no me dieron Bmax. ¿Cuál era Bmax? Uno sobre 0.011. 90.90. 90.90. Allí tendría mi valor de Bmax. ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, profe. Gracias. Entonces ahora, obviamente como respuesta,
¿qué seguiría? ¿Cuáles son mis parámetros importantes? Por el método de Linkweaver, ¿cuál es el valor de Bmax? Bmax vale 90.9. ¿Cuál es el valor de Km? Km vale 0.127. Si yo tenía mis datos, debería de ser muy parecido. Anoten sus valores. Bmax, ¿cuánto vale? 90.9 y Km 0.127. Les voy a cambiar de imagen, ya no sé ni dónde estamos. Ustedes me dicen si aparece. ¿De acuerdo? Si se ve la imagen, sería la de Michaelis Menten. Ya, profe. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles eran mis datos? Pues aquí tengo todos mis datos hasta 0.045, que es lo que me están indicando de concentración de sustrato. Y de velocidad, 64. Entonces, 64 entre 2, ¿cuánto me da? 32. 32. Y es 64 porque aquí es mi velocidad máxima, ¿de acuerdo? 32. Vamos a calcular que está por aquí. Tomamos el punto, lo colocamos, graficamos una línea horizontal donde corta mi eje de mi gráfico y de allí me voy hacia el eje de las 10 y me daría por debajo de 0.1. Entonces tengo por allí una diferencia en cuanto a los cálculos. ¿De acuerdo? No es culpa, claro, de ustedes, simplemente así salen los datos. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, yo puedo determinar Bmax, puedo determinar Km, y claro, con un cierto riesgo, porque depende cómo haya hecho este experimento y cómo haya trazado mi línea de tendencia. Puede variar un poco la velocidad, por lo tanto, no quiere decir que esté mal, habría que hacerlo varias veces. Es un trabajo experimental, así que ya hicieron un experimento, ya me determinaron Bmax, ya me determinaron Km, bueno, pues hay que volverlo a repetir. Y hasta después de varias repeticiones, ustedes ya podrían promediar y tal vez obtener un resultado. ¿Dudas hasta aquí? No. Les cambio de imagen, me dice, ¿sí? Bueno, es que yo realicé todo el procedimiento que acaba de enseñarnos ahorita y mi inhibidor no entra en ninguno de los en ninguno de los tres porque no En tiene, ninguna categoría. sí, no tiene ninguna de las Ok, tres todavía iguales. no llegamos a eso. Todavía no llegamos a los inhibidores. Bueno, es que era el comentario porque mañana se entregaba la gráfica, entonces la práctica, pero esa era la duda, profe. Ok. A ver, les cambio de imagen y ustedes me dicen si se ve. Inhibición competitiva. ¿Se ve el gráfico? Sí. Ok. ¿Cuáles son las opciones para tipo de inhibidor? Pues tiene que cortar en ciertos puntos. Les voy a cambiar de imagen, perdón. Pero esta es la que yo buscaba. Tipo de inhibición, ¿me dicen si se ve el gráfico? Son los 3 tipos de inhibidores. Sí. Ok, entonces, ustedes ya hicieron su análisis a conciencia. Posibilidades que sea de este tipo, posibilidad que sea de este tipo y posibilidad que sea de este tipo. Ok, ya hicieron sus datos, ya graficaron bien y no se parece a ninguno. ¿Qué puede ocurrir? Ok,
¿Qué puede pasar si era de este tipo? Que les estamos diciendo que debe de cortar en el eje de las Y. Pero no está cortando en el eje de las Y, como que está desplazado a la izquierda. Sería una posibilidad. ¿Sí lo imaginamos así? O bien, que me corte en el segundo, corta en X, pero como que no está cortando, como que está por arriba. Está o bien desplazado hacia la izquierda en el primer gráfico, o bien en lugar de cortar, como que queda por arriba. Entonces, allí viene parte de su análisis. ¿Sí así más o menos le dan sus resultados o no? Desplazados. Podemos descartar este último porque no son líneas paralelas. Puede ser que se toquen hasta muy debajo de X, pero no son pendientes iguales, así que en algún momento se tocarán. No quedaría de este tipo, sería este o este tipo. Si estos están desplazados, ahí vendría su análisis. Bueno, ¿a qué eje se pegan más? ¿Se pegan más al eje de las Y o se pega más o está más cercano al eje de las X? Esa sería su decisión. Ah, ok. ¿Por qué? Porque ya dependiendo de mis resultados, ay, es que me dijeron que cortaba en Y o cortaba en X, pero no me corta ni en Y y no me corta ni en X. Ah, bueno, pero ¿cuál es la tendencia de tu gráfico? ¿Se acerca más a la tendencia de este primero o se acerca más a la tendencia de este segundo? Y eso será lo que ustedes tendrían que estar diciendo. Ah, como que mis resultados, ya viendo el análisis, como que se acerca más al eje de las Y. Entonces va a ser este tipo de inhibidor. Viendo el resultado, como que no, se acerca más a este segundo gráfico, como que están más cercano al eje de las X. Ah, bueno, entonces esta sería mi respuesta. ¿Cuál es mi discusión? Puedo ver que el gráfico no corta ni en Y ni corta en X, pero si veo la tendencia como que está más cercano a Y o está más cercano a X, por lo tanto yo digo que la inhibición que puedo observar en mi gráfico es de tal tipo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Entonces eso es obviamente para todos. Lo ideal sería que nos diera así bonito, pero esto es repetitivo y si no nos da, hay que ver tendencias. Muchas veces podemos ver en los libros que manejan como inhibidores mixtos, pero como no hemos hablado, eso sería lo que me están platicando. Es que no cortan ni en Y, no cortan ni en X. Como no los estamos analizando ni es de ese tipo, no nos vamos a meter en problemas. Vamos a ver la tendencia y ustedes me van a decir a qué tipo de inhibidor consideran que es. Y eso me lo van a discutir. ¿Por qué? Porque además, bueno, aquí ya están viendo puras gráficas. Ya linearizaron, ya están viendo tendencias finales, pero algo de información que ustedes tienen es las estructuras. ¿Cómo es la estructura de su inhibidor? Y de esa manera, ustedes ya apoyándose en eso, pueden todavía mejorar su discusión a pesar de que no esté cortando ni en Y, no esté cortando ni en X. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Les profesor. cambio de imagen. Me dicen si ya se ve. Es el método de Lingui-Verburg. ¿Sí ya se ve? Sí. Ok, entonces estábamos hablando, primer cuadrante tenía todos mis datos, posibilidades en papel milimétrico,
queda pendiente en Excel. Después les platico en Excel cómo se hace para prolongar el gráfico. Si no, ustedes en casa jueguen con los datos que ya tienen, con su gráfico, para alargarlo. ¿Y qué conoceríamos? ¿Dónde se corta en el eje de las Y y dónde se corta en el eje de las X? ¿Dudas de cómo obtener estos valores? Pues pueden venir ya de la ecuación de la recta. Y si no tengo ecuación de la recta, puedo obtener una ecuación de la recta conociendo dónde corta el eje de las X y por aquí algún otro punto para trazar mi línea. ¿Sí? Y de esa manera podemos obtener un segundo método gráfico que me ayude para conocer Km y para que me ayude a conocer Bmax. ¿Qué tan afín podría ser la enzima por el sustrato? Entonces, este es otro método lineal. ¿Qué tan rápido se pueden unir las enzimas con su sustrato? Eso habla mi constante catalítica o Km. Donde, ¿qué me dice? Precisamente va a ser la velocidad por la que se va a estar uniendo mi sustrato con la enzima. ¿Qué tan rápido se une el sustrato por la enzima? Va a ser mi constante catalítica. Es una manera de hablar de una relación que viene en función de mi constante catalítica sobre Km. Eso sería por allí mi velocidad. Constante catalítica entre Km y si despejo la constante catalítica es la velocidad máxima entre la concentración de enzima total. Recuerden que lo que nos interesa es formar o unir toda la enzima que tengamos al sustrato y eso está relacionado con mi velocidad máxima. Y esa es mi constante catalítica. ¿Qué tan rápido se unen las enzimas con el sustrato? Eso me lo va a representar esta relación. Que va a estar también relacionada como constante catalítica o como número de recambio. ¿De acuerdo? ¿Qué involucraría? ¿Recuerdan cómo era la representación de la unión enzima-sustrato? Bueno, la enzima se une al sustrato y posteriormente queda libre para unirse a una nueva molécula de sustrato. Eso sería el recambio. ¿Qué tan rápido se une y se libera? Bueno, pues aquí en esta tabla aparecen los números de recambio para que ustedes se vayan dando una idea de ese número de recambio que aparece. Déjenme encontrar a su compañero. Eso sería la relación de recambio. Entonces, a mayor número de recambio me representa que las enzimas presentan mayor afinidad por el sustrato. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Ok. Entonces, por allí recuerden el número de recambio. Ahora ya vimos el cambio de imagen. Ya vimos de qué manera puede afectar la concentración de sustrato, la velocidad de formación de mi intermediario enzima-sustrato. ¿De qué otra manera podemos afectar la formación de ese intermediario? Bueno, utilizando moléculas llamadas inhibidores, que los podemos clasificar en dos, inhibidores reversibles e inhibidores irreversibles. Entonces, la presencia de una molécula en mi sistema me puede afectar la velocidad de formación de productos, ¿sí? ¿Cómo le podemos llamar a este tipo de moléculas? Inhibidores. Pueden ser o tener una acción irreversible
es aquella en la cual se va a unir esta molécula con la enzima de manera covalente y por lo tanto la enzima ya es inactiva. Ya no se puede separar el inhibidor de la enzima y por lo tanto se afecta la velocidad, sí. Y de una manera permanente, de una manera irreversible. Entonces por aquí es algo muy utilizado por allí. Hay otro tipo de inhibidores que solo se van a unir de manera temporal. Y eso quiere decir que se unen X tiempo y después de ese tiempo se liberan de la enzima, no le hacen nada a la enzima, la dejan libre para que pueda interaccionar. Entonces esos inhibidores o esas moléculas que se unen de manera parcial, pues van a ser inhibidores reversibles. Y dentro de eso, pues vamos a hablar de los que son con un efecto competitivo, un efecto no competitivo, y aquí me faltaría un efecto acompetitivo. Todos ellos son inhibidores reversibles. Y su efecto o la manera de poderlos caracterizar es a través de los gráficos, como ahorita ustedes ya me preguntaron. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cómo es el efecto competitivo? Les cambio de imagen. Si vamos a hablar de competencia y vamos a comparar, pues lo tenemos que comparar ¿con quién? Con una reacción normal. Aquí podemos ver mi reacción normal. ¿Cuál? La reacción de sustrato. Le puse sustrato hasta determinar Vmax y aquí lo veo representado por el método de doble recíproco. Ahora, en ese mismo gráfico tendré que incluir la reacción con aquella molécula que yo considero que es un inhibidor y que me está afectando la velocidad de formación de mi producto. Y entonces puedo obtener este gráfico. Lo ideal es que corte en el eje de las 10. La manera más fácil se puede representar tanto en Michaelis como en Lindgren-Burg. No hay ningún problema en ello. Aquí queda de manera más representativo porque puedo ver qué pasa con la velocidad y qué pasa con los valores de Km. Y puedo ir armando mi tabla. Una inhibición competitiva me va a mostrar que las velocidades máximas están cortando en el mismo punto. Por lo tanto, las velocidades máximas van a ser iguales. Mientras que los valores de Km están cortando en puntos diferentes. Por lo tanto, los valores de Km serán diferentes. Y tengo aquí una línea recta con cierta pendiente y tengo acá otra línea recta con una pendiente diferente. Entonces allí en mi cuaderno, un inhibidor competitivo va a presentar ¿qué características? ¿Cómo va a ser Vmax? Igual. Igual. ¿Cómo va a ser Km? Diferente. ¿Y cómo va a ser mi pendiente? Diferente. Entonces por allí, inhibidor competitivo va a presentar esas características. ¿De acuerdo? Les cambio. ¿Vamos bien? Les cambio Sí. de imagen. Inhibidor competitivo, aquí tengo la enzima y tengo el inhibidor. ¿Qué ocurre o dónde se va a unir el inhibidor en una inhibición competitiva? Se va a unir al sitio activo. Entonces el inhibidor se une al sitio activo de la enzima. Por lo tanto, se sugiere que ya sea que toda la estructura del inhibidor o una parte de él, del inhibidor, se va a unir al sitio activo y por lo tanto va a ser igual al sustrato. Entonces, un inhibidor competitivo puedo suponer que va a tener una estructura parecida a la del sustrato. Sí, o una parte de el inhibidor
va a ser parecida a la del sustrato y por lo tanto se puede unir al sitio activo de la enzima. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, esas serían de las características estructurales que podría presentar un inhibidor. ¿Cuál? Presentar una estructura parecida al sustrato o tener una parte parecida a la del sustrato, pero que pueda unirse al sitio activo de la enzima. Les cambio de imagen. Inhibición no competitiva. Entonces ya hablo de otro tipo de inhibición. Para completar mi tabla, ¿qué características tiene un inhibidor no competitivo? Bueno, ¿cómo van a ser sus velocidades? Veo el gráfico y veo velocidades que cortan en diferentes puntos. Por lo tanto, la velocidad va a ser diferente. ¿Y qué va a hacer con los valores de Km? Los valores de Km cortan en sitios muy parecidos. Por lo tanto, Km va a ser igual. ¿Qué más puedo ver? Una recta, otra recta con pendiente diferente. Entonces las pendientes van a ser diferentes. Características de una inhibición no competitiva, Km, velocidades máximas diferentes, Km iguales, pendientes diferentes. ¿Qué implica esta inhibición no competitiva? Pues como las velocidades son diferentes, quiere decir que el inhibidor no se está uniendo al sitio activo. Entonces, ¿qué deberé de recordar de las enzimas? Las enzimas, les he platicado que tienen un sitio activo donde se va a unir el sustrato, pero pueden tener en el resto de la enzima, lo que me queda de la enzima, toda la superficie, puntos o sitios diferentes donde se pueden unir una gran cantidad de moléculas y entre ellas sería mi inhibidor. Entonces el inhibidor no competitivo se va a unir a un sitio diferente del sitio activo. Se puede unir primero a la enzima o se puede unir al complejo enzima-sustrato. Le da exactamente lo mismo, se une y de todas maneras me va a afectar la formación de producto. Entonces, esta es una característica. Como se une a un sitio diferente del sitio activo, entonces la estructura de mi inhibidor va a ser diferente a la del sustrato. ¿Bajo qué condiciones solo el inhibidor se podría parecer al sustrato? Cuando generaba una inhibición competitiva. Cuando es no competitiva, va a presentar una estructura diferente. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Llegamos a la inhibición competitiva. Entonces, nuevamente, características de un inhibidor competitivo. Velocidades cortan en diferentes puntos. Por lo tanto, la velocidad va a ser diferente. ¿Dónde corta el eje de las X? Pues también va a ser en diferentes puntos. Entonces, Km va a ser diferente. ¿Pero qué estoy observando? Las pendientes van a ser iguales. Entonces, eso me hablará de una inhibición competitiva. Veo velocidades diferentes, por lo tanto, el inhibidor también se va a unir a un sitio diferente del sitio activo. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la forma del inhibidor? Pues también va a ser diferente a la del sustrato. Ok, entonces anoto por allí en mi cuaderno velocidades diferentes, Km diferentes y pendientes iguales son características de una inhibición competitiva. ¿Qué característica va a tener el inhibidor en una inhibición competitiva? Pues también va a tener una estructura diferente a la del sustrato. Por lo tanto, también su unión
a la enzima va a ser en un sitio diferente al sitio activo. ¿Qué diferencia tendría con la inhibición no competitiva? En este caso, la inhibición acompetitiva o incompetitiva, el inhibidor solo se puede unir una vez que esté formado el complejo enzima-sustrato. Si está la enzima libre, el inhibidor no se puede unir. Solo se puede unir cuando está cuando está formado el complejo enzima-sustrato. De otra manera, el inhibidor no se puede unir. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, por favor. Ese es en el no competitivo, ¿verdad? Esto sería el acompetitivo o incompetitivo. Aquí escribimos Gracias. acompetitivo, o incompetitivo. Sería la manera de, o en inglés, un competitivo. ¿De acuerdo? Esa sería la manera de representar, de cómo se está uniendo el inhibidor a la enzima. Y solo se puede unir cuando está formado el complejo enzima-sustrato. Yo lo puedo ver a través de mis gráficos. Mis 3 gráficos que estábamos platicando, cuando su duda, si cortan el eje de las Y, si cortan el eje de las X, o si no cortan, si cortan en un mismo punto en el eje de las Y, si cortan en un mismo punto en el eje de las X, o si cortan diferentes puntos, pero con pendientes iguales. Ahí hablaremos de inhibición competitiva, inhibición no competitiva e inhibición acompetitiva. Nuevamente, cuando yo veo que corten en el eje de las Y, en un mismo punto, hablaremos de una inhibición competitiva, lo que me habla de una estructura muy parecida entre el sustrato y el inhibidor. Si yo veo velocidades diferentes, pero KMs muy parecidos, hablaremos de inhibición no competitiva, lo que me indica estructuras diferentes entre el sustrato y el inhibidor. Y lo mismo ocurre con la acompetitiva. ¿Cuál era la diferencia entre estos dos? En el caso de la inhibición no competitiva, el inhibidor se va a unir a la enzima libre o se puede unir al complejo enzima-sustrato. Y esta sería la representación. Mientras que en la inhibición acompetitiva, el inhibidor solo se va a unir cuando esté formado el complejo enzima-sustrato. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, les cambio de imagen. Una tabla como la que ustedes ya deben de tener, simplemente en lugar de tener si KM es mayor o menor, ustedes me hablarán de KM igual o diferente. Pendientes iguales o diferentes. Y eso me permite identificar qué tipo de inhibidor es el que tenemos. Ustedes, por su gráfico que ustedes formaron, ya me podrían decir, apoyados en su tabla, qué tipo de inhibición tienen. Les cambio de imagen. Ya casi terminamos. ¿Cómo puede afectar la velocidad de formación de mi intermediario enzima-sustrato si yo voy incrementando la cantidad de enzima? Si yo voy incrementando la cantidad de enzima, pero mantengo la cantidad de sustrato, pregunta de examen, ¿este gráfico se iría hasta infinito con la misma tendencia? ¿Sí o no? No, porque va a llegar un momento en que ya no haya sustrato que se junte con enzima, ¿no? Y entonces la velocidad va a disminuir. ¿De acuerdo? Puede ser horizontal, tendencia cero, y claro, después disminuir. Aunque yo le agregue más enzima,
pues ya no va a haber más velocidad o formación de productos. Entonces, ¿de qué manera puede afectar la concentración de enzima? Pues igual, si yo le agrego demasiada enzima, la velocidad va a ser rápida y después va a disminuir. Entonces, esa sería la manera en la que la concentración de enzima puede afectarme la velocidad. Algo que ya conocen de memoria es cómo puede afectar el pH la formación de mi intermediario enzima-sustrato. Y podemos obtener este gráfico. ¿Qué puedo ver en este gráfico? ¿Cómo afecta el pH? ¿Qué pasa con pHs ácidos? ¿Cómo es la velocidad? Aquí que dice la tasa es velocidad, ¿no? ¿Cómo es la velocidad a pHs ácidos? Muy baja. ¿Qué pasa con pH cercanos a 7, a neutro? La actividad es muy elevada, pero si yo modifico ese valor de pH, nuevamente la velocidad disminuye. Lo que me habla de un punto, o en este caso una región de pH, donde la velocidad es elevada. Y de allí podemos llegar a la definición de pH óptimo. Utilizando esta gráfica, ¿cómo me definirían pH óptimo? Ya para que se vayan a cenar. Profe, es que todavía sigue en la gráfica de concentración de enzima. Ay, ¿en serio? Yo ya Sí, les profe. expliqué. Me dicen si aparece. ¿No aparece? A mí todavía no sé los compañeros. Ok. No, Bueno, todavía entonces no. queda pH pendiente para la próxima sección. Hasta aquí le dejamos por hoy y nos vemos mañana en laboratorio. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. No, compañero, no. Ok. Entonces, continuamos. Próxima sesión. Nos vemos mañana en laboratorio. Sí, gracias. Buenas noches. Sí, profe.